Sí. Bueno, buenas tardes, alumnos de esta clase. Hoy vamos a ver el tema de valor en riesgo, en el cual para ello les subí unas notas sobre riesgos financieros, que son este archivo de Excel, de PDF y este archivo de Excel, ¿no? El primero, como ustedes pueden ver, es son notas de riesgos financieros, y de acuerdo al temario que hemos estado manejando, pues lo que hoy vamos a ver es lo siguiente. De acuerdo a lo que estamos trabajando, pues es empezar con la parte de valor en riesgo, ¿sí? Aquí todavía hay una parte que me falta ver, que es el 3.4, que es relativamente fácil, pero hoy me quiero enfocar más de esta clase. Yo creo que se los voy a grabar por aparte, que es leer una nota y después eh, hacer los cálculos. Y lo tengo hecho en Excel y también en Python, pero se me hace más didáctico que ustedes primero lean el archivo PDF y luego pasar a la parte del intervalo de confianza, que es relativamente fácil. Bueno, hoy vamos a ver valor en riesgo, en el cual para la primera parte vamos a ver qué es el riesgo, sus antecedentes, brevemente, taxonomía de riesgos, qué es la noción de riesgos, y la primera parte que es valor en riesgo VAR y valor en riesgo funcional. Y para este tema vamos a ver el primer método, que es el método simulación histórica. Entonces, para eso me voy hacia acá. Es una lectura que consta de varias páginas, pues es un resumen de algunas notas que me pasó un taxista hace muchos años, en la cual define riesgo, taxonomía de riesgos, definición de riesgos, tapas, costos, beneficios y medidas corrientes de riesgo. Pues pasa a la parte número 2, que está un poco pues, técnica, en el sentido que lo pone de manera matemática, lo que se evalúa un riesgo, el valor situacional. Después se pasa a la parte número 3, donde empezamos con el modelo de simulación histórica, ventajas y desventajas, varianza, covarianza, ventajas y desventajas, y valor en riesgo para los portafolios de presupuesto de normalidad. Y después pasamos a ver qué es el modelo de Arithmetics, el cual es la versión del método de balanza covarianza, con la ventaja que aquí tenemos una expresión, fórmula cerrada para el eh, valor en riesgo del portafolio y de cada componente. El tema número 4.1 es el método de simulación Monte Carlo, donde aquí vemos el método de simular comportamiento de activos financieros, comportamiento de variables correlacionadas. Aquí vemos algo de componentes principales y factores de Cholesky, y las ventajas del método de simulación Monte Carlo y desventajas, ¿no? Eh, Cholesky, si es que todavía están, Tairis, y todo, se está tomando clase con la doctora Erika, pues ahí ella les va a pedir que hagan un programa que haga la descomposición Cholesky, que en sí, Sí, de hecho, esa me tocó exponer a mí. ¿a poco? El único que tengo que exponer. Ajá, sí, pues expolo, pero aquí están unas notas que allí explico más o menos de qué se trata. ¿Sí? Lo de Cholesky. Ya después, si tú quieres consultar, pues aquí, si tú tienes tu archivo como de extensión .xlsm, que espero que sí lo tengas guardado, si no, lo guardas a tu computadora y le cambias el nombre, cierras, lo vuelves a abrir y le habilitas las macros, ¿no? Porque aquí, yo sé que ¿vieron macros con Erika o todavía no? O poquito, o nada. Eh, pero es que en Python hay macros. No, macros de Excel, ¿no? Eso no va. No, no vimos Excel. Ok, bueno, para Cholesky, mi función se llama Cholesky 2, requiere una matriz de tipo rango, ¿no? Entonces lo que hace esta matriz es descompone la matriz en dos partes. Sí, aquí están las instrucciones de lo cual lo hace, ¿no? Eh, Columnas y renglones. Entonces, si el número de columnas es menor que el número de renglones, o diferente, pues entonces dice, no, no hay manera de hacerlo, ¿no? Y terminas. Pero si hay, entonces lo que hace es va a ir leyendo y después va a sacar allí una matriz que se llama I. Y después hace un cociente de
pues una matriz A, que ya la tiene aquí arribita, pero la matriz es la matriz original y va haciendo una especie de división, ¿no? Finalmente te da una matriz triangular inferior. Entonces, en el PDF, más o menos está explicado aquí la parte de, pues sí, lo que es Cholesky, y matemáticamente es muy bonito, pero una aplicación, yo sé que hay varias, es una que es la siguiente. En el contexto de esta lectura, bueno, me voy a ir aquí a las notas que están acá para irme más rápido. El modelo de Monte Carlo, pues lo que hace es que en la parte de Monte Carlo, pues hay que definir los factores de riesgo, y realmente donde nosotros vamos a aplicar es en esta parte. Pues supones que esos factores de riesgo, o el vector de precio y ganancias, perdón, la matriz de precio y ganancias, se hace con una estructura de tal manera que tienes correlación entre ellos, o no tienes correlación, ¿no? O son independientes. El caso que de Cholesky es el siguiente, ¿no? El caso general. Pero que el vector de riesgo no es perfecta. Entonces, la simulación entre los factores de cambios de riesgo es la siguiente. Tienes aquí, básicamente esta RJ, si uno lo ve como un producto de matrices, un vector, pues lo que te va a dar es esta, esta parte de aquí, es la matriz de varianza y covarianza. ¿Por qué? Si tienes dos factores de riesgo, entonces lo que vas a ir haciéndole es multiplicarla por I, y J, ¿no? Con esto, lo que haces es que en la simulación tengas cambios correlacionados en factores de riesgo. ¿Y dónde entra la matriz de correlación? Pues resulta que aquí viene lo de Cholesky, ¿sí? Tienes la cuestión de varianza covarianza, ¿no? A través del medio de Cholesky. Entonces, transformas n variables a vectores independientes en cada cambio correlacionado a los factores de riesgo, que es esta la que le decía. Entonces, se descompone en una triangular inferior, que es A1, A21, A22, y una triangular inferior y superior, ¿no? Que es A1, A12 y A22. Porque al multiplicar estas dos matrices, recuperas la matriz original, y eso lo vas a ir ocupando para generar cambios en los factores de riesgo, ¿no? Y eso lo vamos a ver después. Entonces, estos son los métodos, estos son los pasos para calcular el VAR a través del método Monte Carlo, que es esta que tienes aquí. Y así, si notan por acá, entonces, de la matriz de varianza-covarianza, esta es la matriz, ¿no? Notan, esta es la varianza de América Móvil, esta es la varianza de Valmex, y lo que sale es la covarianza entre ambas, ¿no? Entonces, lo que haces es descompones esta matriz en dos, que es esta, una triangular inferior, la transpones y recuperas a la matriz original. Entonces, ¿dónde vamos a ocupar Cholesky? Pues aquí, ¿no? En esta parte. Al hacer los escenarios, entonces tienes que multiplicar una matriz S, que es la matriz de n escenarios con n variables aleatorias, y la multiplicas por la parte de la Cholesky, y con eso generas variaciones de normal multivariados de los n factores de riesgo. Es ahí donde ocupas la Cholesky. Yo sé que la doctora se los explica muy matemático y así, ¿no? Y así, bueno, cuando a mí me dicen, pues, no, si ocupas Cholesky, bueno, ¿dónde ocupas Cholesky? Pues es como, entre comillas, sacar la raíz cuadrada de una matriz, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estás multiplicando la matriz A, que es la triangular inferior, por su transpuesta es una triangular superior, y recuperas la matriz original omega, ¿sí? Es donde vamos a ocupar la de Cholesky. Ok, entonces para esta parte me voy rápido, espero que se lo hayan revisado. No es que yo les diga, sí, vamos a ver todo del pizarrón y voy a ponerles a escribir ahí qué es el riesgo y todo. No, o sea, es para que ustedes lean muchas de las cosas que vienen aquí. Las vas a ver en la siguiente materia de admisión de riesgos, o en, algunas lecturas que les voy a dar aquí. Y básicamente aquí describo qué es el riesgo, etimológicamente, que define aquí
qué es la diferencia entre incertidumbre y riesgo, en la cual aquí se pone el ejemplo, ¿no? Si alguien le hubiera apostado que iba a ganar el América o el Toluca, pues si no la apuestas, pues no tienes un riesgo, ¿no? En cambio, si la apuestas un dinerito, entonces ya hay un riesgo, ¿no? Entonces dice que se puede tener incertidumbre sin riesgo, pero no riesgo sin incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? En cuanto al ganador de un partido de fútbol, pero si no apostamos, no existe riesgo de alguna pérdida, ¿no? Entonces, la parte teórica es esta. La parte que es más, digamos, que se ocupa ya en el trabajo es la siguiente. Defines qué son los riesgos y defines un cuadro sinóptico. Bueno, yo lo hice, ¿no? A partir de este documento que está aquí. Entonces, en esa circular, mm, es que es un documento, tiene muchísimas hojas. Describe primero qué son los riesgos, cómo se clasifican, su definición y cómo se compone cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué es el riesgo? Básicamente, en términos sencillos, el riesgo es aquel asociado a una posible pérdida o daño a alguna circunstancia desafortunada. En términos estadísticos, usualmente se le da el riesgo como a la desviación estándar, que es una medida. En términos eh, de probabilidad y estadística relacionados con las finanzas, el, el término riesgo está asociado a medidas asociadas a pérdidas. Entonces, el VAR es una medida asociada a pérdidas y te dice dos cosas. Uno, cuál es la posible pérdida que puede tener un portafolio compuesto por un activo o por varios activos durante un horizonte de tiempo que puede ser un día o 10 días con un nivel de confianza dado. Obviamente todo esto bajo condiciones normales de mercado. Entonces, tú puedes explicarle básicamente a alguien, si tú tienes 10 pesos y te dice que tu bar es un peso, entonces puedes perder en el 95% de los escenarios eh, ese 5% o más, o puedes perder el, ese 10% en el 5% de los escenarios. Esa es una interpretación, digamos, que uno puede entender. En términos sencillos, es decir, ¿cuánto puede perder tu portafolio a un horizonte de tiempo? ¿Y cómo vas a definir esa pérdida? Bueno, pues vas a evaluar en el tiempo T a ese portafolio y lo vuelves a evaluar en el tiempo T más 1 a ese portafolio. Si tu pérdida real o ganancia real fue rebasada por ese medida VAR, entonces significa que hubo un evento de tal manera que las pérdidas fueron mayores que lo que, entre comillas, te pronosticó tu VAR. Entonces el VAR te va a decir cuánto puedes perder, no exactamente la pérdida, es una probabilidad de que pierdas, ¿no? ¿Y cómo lo mide uno? Pues a través de algo que se llama backtesting. Lo que hace un backtesting es hacer una diferencia entre la pérdida real y lo que te dio tu VAR. Si hay una eh, eh, exceso, en el sentido de que tu VAR fue rebasado por tu pérdida real, entonces eso se denomina exceso y lo puedes ir contando de tal manera que en la metodología dice que tienes un semáforo verde, amarillo y rojo, te dice de cuántas excepciones tienes para que tu modelo esté correcto, de cuántas a cuántas que esté correcto en verde, si está en amarillo o si está en rojo. Y eso te va a decir a través de una prueba de Kupik. Esa es la parte de backtesting. Ya regresando a la parte de riesgos, pues dice la metodología, se clasifican en cuantificables, en los cuales cuantificables lo define como aquellos en los cuales es posible conformar bases estadísticas que permitan medir sus pérdidas potenciales. Y dentro de ellos están los discrecionales y los no discrecionales, ¿no? Entre los discrecionales están crédito, liquidez, mercado y de extensión. Y aquí define qué son los discrecionales, son aquellos que se resultantes de la toma de una opción de riesgo, tipo de riesgo
tales como crédito, liquidez y el mercado y de extensión, ¿no? Y aquí definimos de crédito, liquidez, mercado y de extensión. Me voy a enfocar a riesgos de mercado, sí que es la pérdida potencial por cambios de factores de coincidencia en relación a los estados esperados de las operaciones activas, pasivas, o operaciones causantes de pasivo contingente, tales como tasa de interés, tipos de cambio, índices de precios, entre otros, ¿no? El, el que ustedes tienen que ver es el global. Es decir, ustedes, ahorita como están estudiando, pues yo les puedo decir, pues pueden leerlo y lo pueden asimilar. Y cuando ya estén trabajando, si les toca estar en esta parte, pues tienen que verlos en algo que se llama riesgo globales, ¿no? Después de los discrecionales están las dos discrecionales, para los cuales dice aquí, son aquellos en los cuales son resultados de las actividades de sus actividades propias del negocio, pero no son producto de la toma de decisión de riesgos, tales como riesgo operacional, las cuales son pérdidas potenciales por fallas en los controles internos o por ese procedimiento o alusión de operaciones o la transmisión de información, así como reacciones administrativas, consecuencias adversas, fraudes, robos y comprender otros al riesgo tecnológico y riesgo legal, ¿no? Un riesgo tecnológico se refiere a la pérdida potencial por daños, interrupción o fallas derivadas en el uso de dependencias de hardware, software o sistemas y aplicaciones, ¿no? Básicamente son errores que no son, derivan de uno como usuario, ¿no? Sino son ajenos a la empresa, pero sí tienen efecto dentro de las pérdidas que puede generar este tipo de riesgos. Y riesgo legal, pues son aplicaciones dadas por pérdidas potenciales, procedimientos disposiciones legales o actividades aplicables, ¿no? O la emisión de decisiones judiciales adversas, ¿sí? Entonces, un ejemplo de riesgo tecnológico es, hace muchos años, hubo un riesgo tecnológico muy notable, ¿no? Manualmente, alguien mandó una orden de comprar 10 lotes de acciones sobre X empresa y en lugar de comprar 10, compró 1000. O sea, se le fueron ahí 2 ceros. Eso hizo que la acción subiera mucho de precio. Dijeron, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué están comprando muchas acciones? Entonces, se dieron cuenta que fue un error de dedo y eso ocasionó algunas manipulaciones en la parte de especulación sobre este tipo de acciones. Es un riesgo tecnológico, ¿no? Un riesgo legal es, por ejemplo, cuando alguien demanda a una empresa porque los despiden injustificadamente y pasan los años y pues resulta que ganó el juicio y le tienen que pagar. Es una especie de riesgo legal. Otro riesgo tecnológico que sucede con frecuencia, más ahorita que están manifestaciones, es aquí en el centro bursátil, pues está en reforma y cuando los planes de contingencia por riesgo tecnológico incluye que hay un sitio espejo de las operaciones que están realizando en la BMW. Y ese sitio espejo está en Pachuca. Entonces, allá en Pachuca un sitio espejo donde se guarda la información de las operaciones que están realizando. Y ese es sus planes, ¿no? Para hacer una cobertura sobre riesgo tecnológico. Entonces, la parte de riesgo no cuantificable son aquellos que dice acá, son aquellos que derivados deben ser previstos para los cuales no se pueden comprar una base estadística que permita medir las pérdidas potenciales. Entonces, dice, para efectos de esta nota, se define como la versión del valor de la cartera de inversión, crédito de seguros con respecto a su valor actual, debido a variaciones y factores que los componen. Esto significa que la diferencia se considera generalmente tanto operaciones positivas y negativas del valor de cartera de portafolio, se considera riesgo, ¿no? Lo que se comenta como volatilidad de los factores. Bueno, en términos prácticos, aquí estamos hablando de factores de riesgo. Entonces, en la vida real, los portafolios están compuestos por instrumentos del mercado de dinero, de capitales, derivados, notas estructuradas, commodities, otros. Entonces, los vendors lo que hacen es, te venden tal cual sistemas que generan tanto las curvas como las medias de riesgo. Y el hecho es que si les toca estar en un área pues, técnica, pues nosotros vamos a ser usuarios de esos factores de riesgo, ¿sí? Y
la parte profesional está en el sentido de que hay un manual de admisión de riesgos, en el cual uno lo tiene que leer y ver exactamente cuáles son los factores de riesgo de cada portafolio y actualizarlos de manera como diga ahí. ¿Por qué? Porque hay momentos en que va a venir la CNVB a auditarnos. La CNV viene a auditarnos y uno tiene que responder a sus preguntas y ver la consistencia en lo que tiene tu sistema y lo que dice tu manual. Si en un caso te dice, a ver, estás calculando aquí tu prueba de Kupiec, con qué frecuencia, ¿no? O cada cuándo estás actualizando tus factores de riesgo, o cada cuándo estás actualizando la matriz de varianza-covarianza, o cada cuánto lo haces, ¿no? Entonces, son cosas que vienen a ser la auditoría. Entonces, ya pasando de la parte de los riesgos, entonces, taxonomía de riesgos, la parte académica, ¿no? Riesgo de mercado, de capital, riesgo de crédito, riesgo de ocultación o riesgo de liquidez. Entonces, aquí el riesgo de mercado es la parte más común, pero riesgo de crédito es todo un mundo. ¿Por qué? Porque en riesgo de crédito están los modelos estructurales y los no estructurales. Dentro de los modelos estructurales está el modelo de Merton, el modelo de KMV o otros. Dentro de los modelos no estructurales están los modelos estadísticos, que son relacionados con clasificar a individuos dependiendo una serie de factores. Entonces, si ustedes tienen tarjeta de crédito, pues yo supongo que están en el buró. Puede ser que estén o no estén. Entonces, allí hay una calificación. Esa calificación depende de qué tan buen pagador eres o cuál ha sido tu historial crediticio, ¿no? Entonces, esa calificación te la da a través de, pues, un modelo, ¿no? Que ellos tienen ya como estándar y están sujetos a partes estadísticas, ¿no? Aquí, todo esto que les estoy platicando nos sirve para que en algún momento, por ejemplo, yo les puedo comentar, yo les he dicho a mis tesistas o a mis alumnos que estar aquí estudiando un posgrado, pues tiene una doble connotación. La primera es que ustedes están posponiendo su ingreso al mercado laboral por un tiempo con expectativa que después vas a tener acceso a mejores conocimientos y un mejor empleo. Y el otro es que pospones porque te estás preparando para académicamente, porque te gusta estudiar, porque te gusta la parte de la ciencia, o porque eh, tienes como un incentivo que estabas en licenciatura y bueno, llegaron una noticia que iba a haber un Zoom sobre la maestría y bueno, te encantó y bueno, fuiste, ¿no? Entonces, a lo que yo me refiero es lo siguiente. Aquí, ¿para qué te sirve el riesgo? Bueno, pues para decir cuánto puedes perder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pierdes? Pues no voy a tener nada, nada, nada hecho, porque son factores que no puedes saber qué va a pasar en el futuro. Lo que sí puedes hacer hoy, y no viene aquí en las notas, es que todos estos riesgos que aparecen aquí sirven para generar una especie de reservas. Esas reservas te van a servir para que en caso de que suceda un evento catastrófico, como puede ser la crisis, no sé, ahora que estuvo en las noticias lo del FOBAPROA, eso fue de los 90, ¿no? Cuando vinieron las crisis del peso, ¿sí? O cuando fue la crisis del 95, cuando ustedes están chavos, pero pues antes había creo que todavía no había nacido y estaban los pesos, ¿no? Y llegaron los nuevos pesos. Es decir, le quitaron 3 ceros a la moneda, ¿sí? Y eso es por un lado. Y por el otro es que el tipo de cambio antes era fijo, o sea, eh,
no recuerdo si Banco de México fijaba un tipo de cambio fijo para todas las operaciones, y a partir de que pasó ese famoso error de diciembre, pues el tipo de cambio fue flotante, es decir, sujeto a la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, una parte que no viene aquí, que ustedes lo puedes voltar aquí en las notas, es, y ver la circular, es que hay que hacer reservas. Y esas reservas se calculan a través de fórmulas, y esas fórmulas dependen de un insumo que es el VAR, ¿sí? Entonces, uno de ellos es el índice de capitalización. Entonces, ese índice de capitalización es un cociente entre tu posición y el riesgo que estás asumiendo, y te da un número. Entonces, ese número te dice cuándo tienes que tener en reservas por cada unidad de negocio. Entonces, para eso sirven los riesgos, ¿no? Para crear una especie de reservas, y esas reservas las tienes que reportar para que en caso de que suceda algo, pues tengas como una especie de colchón. Y por eso me refiero, volviendo de la, del posgrado. Ustedes saben que su beca de CECITI o antes CONACYT, pues tiene una fecha de caducidad. Entonces yo sí les recomiendo que vayan haciendo un guardadito para posibles pues, imprevistos, ¿no? Que ustedes pueden tener. Ahorita, pues yo les puedo decir que este, antes se les exigía a los alumnos que entregaran, creo que 10 ejemplares de tesis, ¿no? Y ahorita ya no, ya es opcional. Ustedes pueden, la coordinación les puede decir, pues pueden entregar un CD o un OCB con su tesis, y no entregar los 10 ejemplares porque ese es un gasto. Y el otro es que, pues, la parte de esos gastos pues son bastantes. Entonces, sí vayan haciendo su guardadito, ¿no? O sea, calculen su bar de lo que puede pasar de aquí a los 3 semestres que les quedan, ¿no? Porque son primero, segundo, tercero, cuarto y un quinto. ¿Está bien? Entonces, espero que cuando lleguen a su quinto semestre, pues todavía haya becas tesis. Esas becas tesis, pues son muy importantes porque les dan, al quinto semestre les dan una ayuda, ¿no? Para que en lo que encuentran trabajo o tienen, tienen fecha de titulación, pues ya pueden absorber algunos de los gastos que van a tener en ese entonces, ¿sí? Entonces, volviendo a la parte de los riesgos, pues me voy rápidamente a la parte de lo que es la emisión de riesgos, que es identificación, evaluación y gestión de los riesgos, ¿no? Para gestionar los recursos económicos, para empezar a monitorear y controlar la probabilidad y el impacto de eventos desafortunados, o bien para anunciar la probabilidad de oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para mencionar el riesgo, no? Que es transferirlo, evitarlo, reducir la probabilidad de riesgo o asumirlo parcial totalmente, ¿no? Que la mención de riesgos financieros es una rama especialidad de las finanzas corporativas que trata de hacer el manejo o cobertura de los riesgos financieros. En otras palabras, estudia la manera en que los agentes económicos intercambian activos y por lo mismo, pues riesgos. ¿Cuáles son las etapas? Identificas, evalúas cuál estrategia seguir, implementación y revaluación. Los costos y beneficios son eh, como dice aquí, relacionados con la estrategia seguir, la etapa de posición de riesgos, en particular, esos costos están asociados a las pérdidas potenciales, ¿no? O esas pérdidas futuras, pues, como entre comillas, compensar. Pasa a la parte matemática, medidas coherentes de riesgo. Aquí definimos qué es una medida de riesgo, y estas son, uno puede consultar el paper y cuáles son las cuáles son las 4 propiedades que debe ser una medida de riesgo: invariancia entre las relaciones, su actividad, homogeneidad positiva y monotonía. Y aquí definimos, primero, tienes una invariancia entre relaciones, tienes una L, que aquí decimos que L es, dice L, sabemos que M, ok, dice que es L, ok, dice, es un conjunto de variables aleatorias, ¿sí? Entonces, si tienes esa, ese portafolio L, que es una variable aleatoria, entonces vas a medir esa, esa variable aleatoria con una ρ, que es una medida. Entonces, una medida de riesgo invariante de relaciones implica que si tenemos un activo con riesgo
y formas un portafolio agregando un activo libre de riesgo, que es el L minúscula, entonces el riesgo del portafolio disminuye en la cantidad del activo libre de riesgo. Un activo libre de riesgo, por ejemplo, pueden ser, entre comillas, CETES. ¿Sí? El segundo, subjetividad. Si tienes dos, L1 y L2, que son variables aleatorias, están en M, entonces el riesgo de la suma de esas dos variables debe ser menor o igual que la suma del riesgo por separado. Entonces, la idea principal es que la unión no crea riesgo extra, es decir, refleja la idea de diversificación de los activos, es decir, a mayor número de activos en un portafolio, el riesgo disminuye en la medida de que los activos no estén correlacionados. El tercero, hoja positiva. Tienes una L que está en los reales y lambda mayor que cero, se cumple que si tú incrementas tu portafolio en un lambda, entonces el portafolio se va la medida de riesgo se va a incrementar en un lambda, es decir, cuando la liquidez representada por activos multiplicada por factor positivo, el riesgo de incertidumbre crece en la misma proporción, es decir, si tú tienes eh, ¿qué dice aquí? Una, 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 un portafolio L y le sumas N, esas N mayor que cero o lambda mayor que cero, entonces el riesgo va a ir incrementando en esa proporción. Entonces, dice que si no hay explicación entre las pérdidas de portafolio, es natural que las criterios se conviertan en igualdad, ya que surge la medida positiva. La subjetividad y la homogeneidad positiva implica que la medida de riesgo ρ sea convexa en M. Yo sé que son cosas matemáticas, Tairi, pero ahorita lo vamos a bajar un poco cuando veamos el primer método. El último, que es el Montoniano. Es decir, si tú tienes dos portafolios que están en M, entonces el riesgo de uno es menor o igual que el otro, entonces resulta que el riesgo de L1 es menor que el riesgo de L2, casi seguramente. Dice, eh, eh, en la parte de cómo vas a interpretar esto, está aquí. Dice, la varianza de división estándar y división media absoluta, ninguna resulta ser una medida coherente. Y hay demostraciones de ello. Entonces, la varianza solo cumple la subjetividad, mientras que la división estándar y la división media absoluta cumple la subjetividad y tenemos que pero no con la montosidad, ni con seriedad de relaciones. Entonces, esta parte matemática pues, se la puedes encontrar ahí en los papers. Paso a la parte matemática de lo que es el VAR. Entonces, aquí dice cuál es el VAR. Sí, el VAR a nivel de confianza alfa es el infio de los L's, están en los reales, tales que vea que sea mayor que L es menor que 1 menos alfa, ¿no? Que es el infio de L que sea en R, tal que F de L es mayor que alfa. En términos matemáticos, está aquí. Es decir, si tú defines tu distribución de probabilidad de las pérdidas y ganancias o de los rendimientos, entonces el VAR te va a decir con qué probabilidad vas a perder esa cantidad. Y si lo tomamos por acá, va a ser esto. Es decir, la probabilidad de que tus pérdidas sean mayores que un numerito L es menor que 1 menos alfa, donde si definimos el alfa, toda el área, 1 menos alfa va a ser esta parte. ¿Sí? Entonces, aquí vas a cortar el VAR. Dice, si el VAR del riesgo, el VAR de un portafolio es 100, entonces se espera que el portafolio perderá 100 o menos en el 95% de los escenarios, o perderá 100 o más en el 5% de los escenarios. Entonces, guárdense esta definición por allí, de cajón. Lo puedes interpretar de las dos maneras. El nivel de confianza te lo va a dar tu alfa. Si te da ese número, significa que para este caso, 100, puedes perder esa cantidad o menos, que es hacia acá, en el 95% de los escenarios, o 100 o más, que es hacia acá, en el 5% de escenarios. Y Selvar se puede calcular para cualquier emergencia, pero el 99% se puede frecuentemente. El horizonte se debe especificar, por ejemplo, en un día normal, es como medir el VAR a 10 días al 99% de confianza.
Y algunos de mis alumnos me han preguntado, oiga, profe, ¿por qué dice el VAR a 10 días? La 99% de conveniencia. Bueno, pues resulta que hay un documento que se llama Basilea 1, 2, 3 y 4, ahorita van en el 4. Ese documento viene desde los 90, que estaba formado por 3 pilares, que eran los 3 tipos de riesgo. Al inicio nada más decían, bueno, pues nada más podemos tener riesgo de mercado, ¿no? Y ellos dijeron, no, podemos tener riesgo de crédito y también podemos tener riesgo de liquidez. Y ya se ponen agregando otro tipo de riesgos. Entonces, ¿por qué a 10 días? Pues resulta que estadísticamente 10 días es el tiempo promedio en que un portafolio se puede ir haciendo líquido, es decir, se puede hacer el mark to market y ponerlo en términos de deshacerse de él, es decir, vender todos sus componentes. Los 10 es el tiempo promedio de hacer, hacer líquido un portafolio. Y el 99, porque así lo dicen, es decir, mientras más sea el nivel de confianza, pues con mayor certeza vas a medir esa especie de pronóstico que te da tu VAR. Dice, en otros casos, relativamente elípticos fuera del portafolio, plazos de un año son poco utilizados, ¿no? Dice, el VAR, en términos de probabilidad, es el cuantil o la inversa de la opción de decisión de las pérdidas y ganancias. ¿Sí? El caso de la normal se calcula como la media más la cima multiplicado por fiel a menos 1 de alfa. Este fiel a menos 1 de alfa es un número que te da un número asociado al inverso de la función de distribución, o sea, el cuantil. Le multiplicas por la cima y le sumas la media, ¿no? Si tú lo quieres calcular así la media, pues simplemente esta parte, ¿no? Porque usualmente la media de la serie de rendimientos de un activo es casi muy cercana a cero. Si es phi es la opción normal estándar, phi es la opción del cuantil, ¿no? Dado que la función de distribución es creciente, entonces por el lema que dice que un punto x1 es la continuación de distribución y solo es con la desigualdad que tienes evaluada en la función de distribución de Fx0 mayor que alfa y Fx menor o igual que alfa parto x menor que 0. Entonces el VAR, que si evalúas en el VAR de alfa igual a este alfa, entonces significa que todo eso que ven aquí es eh, evaluar la función de distribución en f a la menos 1 de alfa, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Hasta acá, esta parte del cociente es simplemente phi. Entonces, phi a la menos 1 evaluado de phi a la menos 1 de alfa es igual a alfa. Entonces, ahí viene la demostración empírica de lo que es el nivel de confianza alfa. Después viene, si es una T de Student con nu grados de libertad, entonces el VAR se calcula así. El valor riesgo condicional. Aquí definimos qué es el VAR, en lo cual te dice, en términos sencillos, es una medida de riesgo que se conoce como expectation of fall, y es decir, es o conditional value risk, ¿no? Si tienes alfa en 0,1, entonces el VAR es la integral de 1 entre 1 menos alfa de 0,1 de Q1 de FDL. Es decir, el VAR es la esperanza condicional de que tus pérdidas sean mayores, dado que, por eso tiene aquí esta parte, como no me acuerdo cómo se lee, cómo se lee en el LaTeX, pero es una esperanza condicional de las pérdidas que son mayores iguales que el VAR a nivel de confianza alfa, ¿no? Y si es eh, explicado, se los voy a poner acá. Sí, porque luego aquí depende cómo esté explicando lo que es el VAR, el VAR o el CIVAR. Entonces, si notan por aquí, vamos a calcular el CIVAR. Entonces, si se alcanza a ver mi Excel o lo hago más grande. Es que ya traigo mis lentes. Voy a hacerlo un poquito Sí, más sí grande. se ve. Sí, espérame tantito. A ver. Está. Entonces, vean esta formulita que está acá. Primero, dice aquí, L
tal que L mayor o igual que el var a nivel de confianza. Pero si yo defino aquí, que esperando que no se me vayan a confundir, el var como una cantidad negativa, entonces voy a definir el C-bar. Todo esto que ven aquí es el promedio sí, que es la esperanza condicional. ¿De qué? Si tus pérdidas ordenadas de menor a mayor son menores que el percentil al nivel 5%. ¿Qué significa esto? Que esta cantidad, que es una serie de pérdidas y ganancias, son menores que tu var. Esto que ven aquí es el var. Entonces, y lo que te va a dar aquí, este numerito, es 249, ¿no? Que es el promedio de las pérdidas que son, en este caso, menores, como dice aquí, que tu var. Entonces, es una esperanza condicional, que así lo pone. Y para que no se confundan, aquí lo pone suponiendo que tu var es una cantidad positiva. Pero aquí, si ven, estoy poniendo como una cantidad que negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy ordenando de menor a mayor tu vector de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Entonces, esta es una distribución empírica. Y si notan por acá, si tomamos el promedio, que son, ¿cuántas tengo aquí? Son 259. Entonces, 259, si lo tomo tengo 259 observaciones, ¿está bien? Si me piden el CIVAR al 5%, entonces multiplico mi número de observaciones por el 5% y te dice tu VAR está en el lugar 12.95. Entonces, mi VAR está aquí, allí. No puedo hacer 12.95 sobre ese. En el percentil lo que hace es dividir en 100 partes iguales y decir hasta dónde acumulas el 5%, ¿no? Y dónde no, que es el 5% restante. Entonces, si aquí me dice 12, tus veces van a estar entre el 12 y el 13, entonces puede ser interpolación, pero aquí te lo da exactamente con la posición percentil, que es esta, ¿sí? Entonces, si yo quisiera calcular el CIVAR y tomo el máximo entero de 12.95, entonces tu CIVAR va a ser este promedio. Y dice que ¿cuánto es? 253.94, ¿sí lo ven? Que se parece mucho, no sé si lo alcanzan a ver por acá. Sí, sí, sí. Aquí, a ver si me deja, no me deja. Ahí está, promedio 253.94. Y el que me dice con la función de esperanza condicional es 249.87, ¿no? Sí, esa es una interpretación del CIVAR. La que viene aquí es si tomas el VAR con una cantidad positiva. ¿Sí? Y aquí viene también cómo lo puedes hacer de otra manera. CIVAR para una distribución normal y T-de-Stone. O sea, hay formas cerradas para calcular esas dos medidas. Para una T-de-Stone. ¿Cuáles son los modelos de valor en riesgo? Para la parte 3 que les encargué que la leyeran. Hasta aquí vamos bien. Yo sé que tiene cosas matemáticas muy complejas para los que no han llevado pues cosas de matemáticas, porque yo sé que Moisés llevó más probabilidad que tú, Tari. Sí. Sí, pero no sé hasta qué parte vieron del temario con el maestro de probabilidad estadística, Tari. No sé si vieron hasta pruebas de hipótesis o intervalos de confianza. Eh, de valores de confianza, no vimos eso. No Vimos me digan, hasta las medidas de tendencia, eso de desviación estándar, si lo vimos, esperanza, ajá, con probabilidad. ya. Sí, es que, bueno, no les quiero decir, es que yo cuando llegué, bueno,
O sea, yo diseñé el plan de estudios de probabilidad estadística, que me lo encargó el jefe de sección hace muchos años. Y me dijo, no, hay esto, pero quiero que lo extiendas. Y yo sé que es mucho, porque sí, ese temario es muy amplio. O sea, ya no está ahí disponible, pero sí es muy amplio. Entonces, yo por eso cuando estoy explicando esta parte de los riesgos, pues me gusta bajarlo, ¿no? Bajarlo a un Excel y que ustedes lo puedan ver y decir, ah, bueno, ya sentí en mi corazoncito lo que es calcular el VAR, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahorita, porque lo iba a hacer en Python. Sí lo tengo hecho en Python, pero dije, pues, de forma más didáctica, porque sé que eh, son alumnos de segundo semestre. Entonces, me comentó Moisés que no está llevando nada de esto, pero dije, pues sí, se los tengo que enseñar. Digo, porque así yo diseñé el temario de esta materia, entonces yo tengo que darlo como me dice el temario. Entonces, me regreso acá a la parte conceptual. Ahí en el Excel no viene esto. Uno lo puede hacer fácilmente, pero eso lo vemos en otro sentido. En Python es muy fácil hacerlo, pero aquí en Excel, no lo he hecho en el Excel, ¿no? Que es básicamente esto que ven aquí, esta phi minúscula, es la decía una normal estándar. Entonces, este número te va a decir dónde está al nivel alfa evaluado en phi. Pues te va a dar un número, y tú lo divides entre 1 menos alfa y eso te va a dar el CIVAR. Pero esto lo tienes que multiplicar por tu posición. Entonces, aquí, en su Excel, el que yo les mostré, el que yo les voy a mostrar, te dice el VAR en términos de unidades monetarias, ¿sí? Pero también en términos de rendimiento, ¿sí? Y si tú lo quieres explicar a la alta dirección, te da un 2.5%. Entonces, de mi portafolio, compuesto por 500 acciones de Valmex y 500 de América Móvil, mi portafolio, hoy al día de ese día que es 29 de 2013, vale 24.925. Entonces, si yo lo quiero explicar cuánto puedo perder en forma global, puedo perder a un día el 1.8% de ese total, en términos de rendimiento. En términos de cantidad, puedo perder 437.13 de mi portafolio. Si es por componente, puedo perder el 2.5 respecto a nuestra posición en América Móvil, o puedo perder el 2.2% respecto a nuestra posición en Valmex. Así es como uno lo tiene que explicar en términos sencillos, ¿no? Sin tanta matemática. Y usualmente en los textos o en los libros, puedes calcular el VAR en términos de rendimiento y en términos de unidades monetarias, como está aquí, y yo se los pongo aquí de las dos maneras, ¿sí? Entonces, me regreso a la parte conceptual. Dice modelos sobre el riesgo. Y aquí en el Yorion dice, ¿cuáles son los pasos para calcular el VAR? Pues uno de ellos es, el VAR, para estimar el VAR, es necesario conocer la historia de probabilidad de los cambios fluctuados y los factores de portafolio y cada una de las posiciones de temporalidad de tendencia de la cartera. En términos generales, para estimar la función de probabilidad y el VAR, es necesario seguir las siguientes 4 etapas que se dan en el Yorion. En cada los factores de riesgo que influyen en los valores del mercado de inversión. Estimar la historia de probabilidad de los cambios de los factores de riesgo que puedan ocurrir ante la opción de inversión. 3. Construir la estimación de probabilidad de los cambios de factores del valor del mercado de portafolio y a partir de esa combinación de distribución de probabilidad, estimas en la fase anterior. Y 4. Calcular el VAR, tanto de las posiciones individuales como de todo el portafolio. Y en base a estos supuestos que consideran las fases anteriores, los modelos estadísticos de valor en riesgo se pueden crear en modelos de portafolio o de varianza covarianza, en donde la revaluación del portafolio se realiza mediante aproximaciones analíticas, y los modelos de simulación, que son histórico y de Monte Carlo, en los cuales construyen la estimación de probabilidad a partir de la generación de escenarios y la revaluación del portafolio en cada uno de ellos. Entonces, tres modelos clásicos, los digo clásicos porque son: el primero, simulación histórica, después Monte Carlo, y uno que es analítico, que es el de varianza covarianza, ¿sí? O también se conoce como delta normal. Delta normal porque
se supone que saca la derivada con respecto al modelo de bar, y la delta te dice cuáles son los cambios de primer orden que puede tener tu portafolio. Sí, por eso se llama delta normal. En síntesis, 3 modelos. El primero es simulación histórica, 3.1, 3.2, varianza covarianza, y 3.3, que es el... bueno, Monte Carlo, ahí tengo que corregir eso en el tax, debería ser otro. Y Monte Carlo, este que, este que está ahí. Entonces me regreso al primero, que es simulación histórica. ¿En qué consiste? En lo siguiente. Consiste en generar escenarios factores de riesgo, tales como tasa de interés, tipo de cambio, precio de acciones, entre otros. El portafolio que yo les voy a mostrar es de juguete. En la vida real son muchísimos factores de riesgo, y aunque uno puede decir que un factor de riesgo en un portafolio que tiene nada más acciones no está el dólar, pues sí está, ¿no? En tu factor de riesgo. Entonces dice, a partir de información observada en un determinado número de días, que consiste en las siguientes fases. Primero, se crea una serie histórica de factor de riesgo. ¿Qué significa esto? Que en este caso mi único factor de riesgo para este portafolio de juguete es simplemente mi cambio en los precios, que lo voy a medir a través de los cambios logarítmicos. ¿Está bien? Segundo, construyes una serie de rendimientos, es decir, estima las variaciones diarias de factores de riesgo con esto. Después, paso número 3, generas una serie alternativa de factor de riesgo. Para ellos, el valor actual, que es f sub 0, lo agregas con la exponencial a cada uno de los R1, R2 hasta Rn, y generas unos nuevos factores de riesgo, que son F01, F02, F0n. ¿Eso dónde viene? Pues aquí. Primer paso, mi factor de riesgo, en este caso, únicamente es el precio. Genero los rendimientos. Ahí están. Paso número 3. Genero esos escenarios sintéticos, evaluando, fíjense aquí, fijo a mi C4, 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 C4. Entonces, con eso, estoy generando, con estas dos columnas, escenarios sintéticos a través de sus cambios en su precio. ¿Sí? Esa es la parte número 3. Parte número 4, revalúo en cada uno de los valores estimados de los factores de riesgo. ¿Qué significa esto? Que voy a generar la posición inicial, que es esta, ¿no? Mi posición inicial es esta. Tengo 500 acciones en América Móvil y Valmex. Entonces, mi posición inicial del portafolio es esta. Ahí está, en América Móvil y Valmex. La total es esta. Y genero posiciones, ¿no? Como dice el paso, este paso. Se revalúa en cada uno de los valores estimados del factor de riesgo. Entonces, voy a revaluar en cada escenario que estoy generando aquí mi posición. ¿Qué significa eso? Que voy multiplicando mis 500 acciones por cada escenario que yo generé. Esa es la relación de las posiciones, tanto del primer activo como del segundo y del portafolio. ¿Sí? Paso número 3. No es el paso número 5. Calcula las pérdidas y ganancias del portafolio. Estas se obtienen de la diferencia entre el valor del portafolio estimado con cada uno de los escenarios y el valor del portafolio vigente en la fecha de evaluación. Entonces, voy a generar mi vector de pérdidas y ganancias tanto del portafolio como de cada activo con lo siguiente. Voy a hacer la diferencia entre mi posición inicial, que es I4, menos I5, y con eso estoy generando mi vector de pérdidas y ganancias. Está. Para América Móvil y para Valmex. Esta que está aquí es simplemente la suma. Ustedes pueden decir, ¿a poco significa lo mismo que si usted hace aquí la suma, ¿no? Que si usted hace más este valorcito que está aquí menos este, te va a dar este, ¿verdad? Pues sí. Ahí está, ¿ya vieron?
es el mismo que si es la suma de esos dos. Entonces, y finalmente, calculas el paso número 6, el VAR con base en nivel de confianza, que es el percentil o cuantil elegido. Percentil es cuando ustedes están trabajando con variables aleatorias discretas y cuantil cuando son continuas. Y aquí viene una nota al pie, dice, ¿qué es el percentil? Dice, son los valores que se dividen el estrellón en 100 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 1% de las observaciones. En total habrá 99 percentiles. Entonces, ¿tienen abierto su archivo de Excel? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, paso número 1. Yo lo voy a hacer así. Ustedes aquí no tienen nada, ¿verdad? Entonces aquí ponen 0 y acá también. Ahí ponen 0 y acá también. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, en la celda FE5, por favor, ponen logaritmo igual a logaritmo de C4 entre C5. ¿Está bien? ¿Les da lo mismo que a mí? .007. sí, solo que ya trae un formato la celda o algo así porque me pareció esa cantidad pero tachada. Si te parece esto, cuando lo hagas, ponle rellenar sin formato. O F9, no sé. Ah, ok. Igual a logaritmo C4 entre C5. Acá también, en F5 pones logaritmo de D4 entre D5. ¿Es de esos dos? Del F9. ¿Sí? Tenemos esos dos valores. En E5 logaritmo de C4 entre C5 y en F5 logaritmo de D4 entre D5. ¿Está bien? Sí, Ok. Antes de continuar, dos precisiones. Quiero que noten, bueno, yo sé que ustedes están llevando econometría. ¿Estás llevando econometría, Moisés? Sí, vamos en el mismo grupo, es de tronco común. Ah, con el doctor, Gerardo. Sí, con Gerardo Ángeles. Ok. Bueno, no sé, en lo que les he enseñado, cómo toman las fechas de la más antigua a la más reciente o de la más reciente a la más antigua. de la más reciente. Como está aquí, ¿verdad? Sí, Aquí está de la más reciente, 2013, hasta más antigua, ¿no? 2003, 2012. Un año de observaciones. Entonces, noten que si ustedes estuvieran en econometría, no sé, aquí sería al revés. Tendría que poner logaritmo de C5 entre C4, pero espero que no los vaya a confundir. ¿Por qué? Porque resulta que si uno lo saca como en econometría, ¿no? Que te da de la fecha más reciente a la más antigua a la más reciente, aquí solamente lo que hace el profesor es hacer logaritmo de qué? De C5 entre C4, ¿sí? Pero la presión que les quiero hacer de nuevo es que aquí estoy trabajando de la fecha más reciente a la más antigua. Y estoy poniendo aquí logaritmo de C4 a C5. Entonces, ya que tienen eso, le dan selección de esas dos y doble clic aquí. Cuando se aparezca esto, denle rellenar sin formato y F9. ¿Está bien? ¿Lo hago otra vez o sí me cacharon? sí, ya. ¿Ya? Ok. Sí. Lo que pasa es que aquí tienen este arreglito de azul, azul, blanco, azul, blanco. No es porque yo le vaya a Argentina, ¿eh? Es otra cosa. Aquí, bórrenle aquí esto que aparece acá. ¿Está bien? Entonces, es el paso, calcular variaciones diarias. Segundo,
van a jalar aquí. Voy a borrarlo para que ustedes lo hagan. Entonces, en G4 pongan C4, ¿está bien? C4 por la exponencial de 4, por favor. C4 por la exponencial de 4. ¿Listos? Sí, Sí. Sí. Y esta también. La recorren hacia la derecha y va a ser D4 por la exponencial de F4, ¿no? ¿Está bien? Entonces, aquí por favor, van a fijar únicamente a 1521. Entonces se posicionan entre la C y la 4 y le dan 2 veces F4. 1 y 2. Ahí está. ¿Vieron? 2 veces, ¿verdad? De tal manera que les quede únicamente C, pesos 4. Acá también. En F2, posiciónense entre la L4 y denle 2 veces F4. ¿Está bien? Ya tienen esas dos celditas. C4 por la exponencial de 4 y D4 por la exponencial de F4. ¿Está bien? Les da lo mismo que a mí, ¿verdad? sí, Sí. Seleccionen esas dos y le dan doble clic aquí y rellenan sin formato. Y F9. Les explico por qué F9. Porque aquí el que yo les mandé, en fórmulas tengo opciones para el cálculo manual. ¿Qué significa esto? Que únicamente va a actualizar los cálculos que estoy haciendo en las celdas si le doy F9. Entonces, ¿se dieron cuenta? Hasta que yo le doy aquí F9, doble clic y rellenar sin formato. Aquí no he hecho nada, hasta que yo le doy F9 ya sé los cálculos. ¿Está bien? Entonces ahí está, déjenme borrar este, que se me va a bórrenlo también porque les va a causar algún dato. Lo que pasa es que aquí tenía lo hice de uno que tenía más datos, entonces por eso lo está haciendo hacia acá, hacia abajo, unas celdas más hacia arriba. Entonces, ¿vamos bien con estas dos columnas, G y H? Sí, doctor. Gracias. sí, Aquí en la celda I4 va a multiplicar, aquí pónganle 500, ¿les dejé 500 aquí? Si no, pónganlo. Sí se los dejé, ¿verdad? En Q4 y Q5, ¿sí? Si no, pónganselo, por favor. sí, sí, ¿Sí? Dice, vas a reevaluar el paso número 4, el portafolio en cada uno de los factores estimados, factores de riesgo. Entonces, en G, en I, lo que van a hacer es, en I4, por favor, igual, G4 por Q4. En G4 tenemos el escenario sintético y en Q4 tenemos la posición. Entonces, en I4, ustedes saben fijar una celda, ¿verdad? Si la están capturando, ya sí, tienen así, ¿verdad? G4 por Q4. Se posiciona entre la Q y el 4 y le dan una vez Q4. Acá también en J4 va a ser H4 por Q5.
H4 por Q5 y se posiciona entre la Q y la 5 y le dan F4. Con eso ya fijamos a las 500 acciones. ¿Está bien? Pues tiene lo mismo que yo. 7605 fijada a Q4 y 17320 con fijo Q5. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces acá Sí, seleccionan estas dos, doble clic aquí y rellenan ese formato. Y F9. Se van hasta el último y borren estas que tienen aquí. Ahí está. Acá en Q4 es simplemente la suma de I4 y J4. Entonces en Q4 es igual a suma de I4 y J4. Igual, les da lo mismo que a mí, 24,295. sí, da lo mismo. Ok. Doble clic aquí y rellenar ese formato y F9. ¿Sí? La última la borran, estas las borran. En la celda L5, por favor, van a poner lo siguiente. Van a hacer la diferencia entre el portafolio menos el valor del portafolio de América Móvil menos que generan, que son todos estos. Entonces, en L5 van a poner I4 y dan dos veces entre ahí y la 4. Es una vez, perdón. Entre ahí y 4, no, sí son dos veces. I4 menos I5 en L5. I4 menos I5. Ahí les quiero decir que no me estoy fijando a la fila. Eso va en L5. ¿Ya lo tienen? I4 menos I5 con entre la ley y la 4 el signo de pesos. Y esta va a ser J4 menos I5. ¿Está bien? En M5. ¿Ya tienen esos dos? Sí, ya. Ok. Entonces seleccionan estas dos, doble clic, rellenar sin formato y F9. Entonces que están aquí las borran, porque si nos va a causar un poco de ruido. Y aquí es simplemente la suma. Y noten que aquí, cuando estamos haciendo esto, pongo la suma de entre comas, ¿no? Porque usualmente es suma, dos puntos hasta dónde, ¿no? Cuando yo les deje su tarea, si son tres o más activos, no hay que insertarle más columnas. En N5, suma de L5 hasta M5, por favor. En N5. ¿Listos? Sí. Gracias. Y doble clic aquí y rellenar ese formato y F9. Ahí está.
A ti me las borran, estas que están aquí. Ahí está. Y le decía hace rato, este que está aquí es resultado de la suma, pues también lo podríamos haber tenido de la resta de K4 y K5, ¿no? Pero aquí, en este caso, fijando, a este. Sí, nada más lo voy a hacer para el segundo, para que vean que nos da lo mismo, ¿no? Lo mismo. Ok. Guarden hasta aquí para que no se les vaya a trabar. Ok. Me voy a la parte del PDF. Entonces, ya hicimos todo ese cuadrito. ¿Está bien? Entonces, aquí explico más o menos qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? El logaritmo está la estimación 1521. Posiblemente la voy a multiplicar la generalidad por el número de acciones, ¿no? 7610, la primera parte. El paso 5 decía precio ganas portafolio, que es en la posición. Generaste la posición inicial, o menos 5. Entonces, si se pone en presente de versión un día y 9 el 25%, es decir, surgió el dato más adverso del 5%, 59, que son 12.95, aproximadamente igual a 13. Entonces, el valor del portafolio es 437.13, lo que significa de que 13 observaciones de las 259 en total, las pérdidas deben ser inferiores a 437.13. Entonces, el cuadrito al que tenemos que llegar es este. Tienes resultados del VAR por simulación histórica. Tienes la acción, el número de títulos, el valor a la fecha, el VAR al 95 y el cociente del VAR respecto a tu valor total o del cada componente, ¿no? Entonces, número de títulos para América Móvil, VAR, la posición y el VAR en términos porcentuales, ¿no? Para Valmex y del portafolio, que son sus numeritos. En los estados anteriores se calcula que el VAR del portafolio asciende a 437.13, de las cuales 193.45 y 388.28 son de cada posición. Es decir, el VAR del portafolio es inferior de la suma de los riesgos individuales. Esto significa que el modelo incorpora las correlaciones inherentes a la información pasada, que pueden ser tanto correlaciones estables como correlaciones que brincan en el tiempo debido a cambios en el factor de riesgo, sin hacer supuestos explícitos sobre el comportamiento de la correlación. Entonces, la gráfica 3 muestra el diagrama de precios y ganancias. Si uno es el azul, si ustedes lo ven aquí, es el de América Móvil, el azul cielo, y el azul marino es el de Valmex. Y el rojo es la suma de ambos. ¿Sí? Si notan, la curtosis de la América Móvil es mucho mayor que la de Valmex. Y si estamos haciendo por este histograma, si lo vemos ahorita en el Excel, les voy a decir cómo genera este. Lo genera así. Ahorita ya le salió, ¿eh? Si notan por acá, esa imagen la saqué de aquí abajito. Primero, ¿cómo calculamos el histograma? Pues, calculas el máximo de las pérdidas y ganancias de América Móvil. ¿Sí? ¿Qué son estas? Calculas el mínimo, el rango, que es el máximo menos mínimo, cuántas particiones o clases quieres hacer, pues 20. Entonces, aquí vas a jalar el mínimo, y le vas a ir sumando tu clase para generar cada uno de los intervalos, ¿no? De tus clases. ¿Sí? En total, dice que aquí son el 801, que es el máximo. Ahí está. Para generar este valorcito, es con una función que se llama frecuencia, donde el primer componente son los datos y en el segundo las clases que tú generaste. Entonces, ahí está. Como es no puedo moverlo, ¿no? Porque son matrices. Igual para Valmex. Ahí está. Mínimo y las frecuencias. Ahí está. Para el total, lo que vamos a hacer es jalas
las pérdidas globales, y aquí frecuencia, igual frecuencia y frecuencia, ¿sí? Y este que está aquí son las frecuencias únicamente de Valmex, y aquí estas son las que son sobre el total, ¿no? Y este que ven aquí es el histograma. Si ven por acá, estas azulitas son estas de América Móvil. Y así, esa imagen se la saqué de ahí. Si yo quisiera sacar, esa ya se las dejé. Media, sesgo y curtosis. Ya por separado. De Valmex y de América Móvil. ¿Sí? Y son de las dos. Entonces, ya tenemos hasta aquí. Decimos todos los pasos del 1 a 5. El 6 se van a ir acá, a este cuadrito, que es el que tienen allí en su PDF. Y no recuerdo si tienen este numerito. Y 4. En R4, por favor. Sí, ¿Sí? Sí, Ok. Ese también, ¿verdad? J4. sí, también. Esta es la suma. ¿Está bien? Sí, Sí. Este, por favor, es el que no tienen, creo, ¿verdad? ¿O sí? sí, es todo ese cuadro completo, sí está. ¿Sí El que está? no está Ok. es el de abajo. Entonces, voy a modificarlo para la otra. Porque es... Ok. Entonces, ¿cómo saqué este? Es percentil.inc de las pérdidas asociadas a América Móvil. ¿Está bien? Si lo ven por acá. Percentil inc. L5 hasta L263. 1 menos 0.95. ¿Está bien? Percentil inc. De Valmex. Percentil inc. De todas, ¿no? Desde N5 hasta N263. Esa es la suma, ¿verdad? De ese 4 y ese 5. ¿Está bien? ¿Sí está bien? sí. Sí, ¿Sí? Acá también, ¿no? ¿Cuánto representa de tu bar respecto a la posición en América Móvil? ¿Cuánto representa tu bar respecto a la posición en Valmex? Y el total, respecto al total. Esta cantidad se las dejé en U6. no, no, sí, no está. ¿Esa no está? Ok, póngalo, por favor. Es el bar a 10 días. Es tu bar que calculaste ese día o la raíz de 10. Ese 6 por raíz de 10. Ahí está. Es el bar a 10 días. Si quieren ponerle un comentario por ahí. Entonces, la suma de los riesgos por separado, que es S4 y S5, es la parte de la desigualdad ρ DL1 más ρ DL2. ¿Está bien? Es de 581.74. Y este ρ DL1 y L2. Entonces, en términos de esa desigualdad, ¿se cumple o no? Aquí le pongo que no, ¿verdad? ¿Por qué? Es menor el ρ que la suma de cada uno por separado, pues no, ¿verdad? No se cumple la axioma de subjetividad. Nada más como una pequeña aclaración. En su PDF, necesitaría consultar aquí los papers. Les digo por lo siguiente. Me voy a ir a la imagen esta que aparece aquí. Esta. Usualmente
textos o en las notas, aparece que vas a trabajar con la cola izquierda de la decisión de precios y ganancias. Y en otros, como son los documentos asociados a las medidas coherentes de riesgo, el VAR lo toma con una cantidad positiva, porque ponen menos esto. Es decir, ya que hiciste todo el show, entonces esta cantidad le ponen menos I4 menos I5 para que todo esto se haga cambies el signo de esas pérdidas. Entonces ya vas a trabajar con la cola derecha. ¿Sí? Entonces, me voy a adelantar un poquito. Conclusión. Cuando ya estén trabajando o en cosas prácticas, en la práctica profesional, calculas el VAR y el CIVAR como está en el manual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la teoría verifican que lo que dice el manual corresponde a lo que hace el sistema. ¿Sí? Aquí yo se lo estoy mostrando si estamos trabajando con la cola izquierda de las pérdidas y ganancias. Entonces, para continuar, me voy a ir al cuadrito que está hacia acá. Hacia acá, hacia acá, hacia acá. Entonces, por favor, les voy a pedir, o no sé si ya se los dejé, creo que no. Dice, en las definiciones, un tanto matemáticas, por ejemplo, las de por acá, aquí, las matemáticas, ¿está bien? Que son estas. Dice, que son las de acá, ahorita. Ah, a estas. La expresión esta, si lo leemos de este lado, y le pone aquí menos bar, dice la probabilidad de que X sea menor o igual que el bar, menos bar de 1 menos Q de X, es igual a Q. Pues este numerito Q es la función de distribución. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La función de distribución es de X que sea menor o igual que X, donde X mayúscula es la variable aleatoria y X minúscula el valor que va a tomar. Empíricamente, ¿qué significa esto? Por favor, ven la fórmula que les puse aquí. ¿Sí lo ven? Dice késimo menor de L5 hasta L2 de 3 a B5. ¿Está bien? ¿Sí la ven? Sí se las dejé, ¿verdad? Sí, sí la tenemos. Sí. Las tres, ¿verdad? En AC5, AD5 y AE5. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a ordenar de menor a mayor el vector de precios y ganancias de América Móvil, de Valmex y del portafolio. Entonces, acá por favor, fíjense, ustedes ahí no tienen nada, ¿está bien? Ahí está. Entonces, una vez que le dan estas tres, y doble clic aquí por favor, y denle rellenar ese formato. Y F9. ¿Está bien? ¿La hago otra vez o si me siguieron? No, sí, ya. ¿Sí? Sí, les decía yo. Ahí ustedes no tenían nada, ¿no? Entonces, con la función késimo menor, lo que hace es ordenar una matriz respecto a un índice K. Ese índice K me va a decir
¿cuál es tu nivel menor de esa matriz? Entonces, selecciono estas tres y doble clic aquí. Y rellenar así formato y F9. Está bien. Entonces, ya les dejé este valorcito en amarillo y este que está acá también, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Ahí está. Sí, Doc. Entonces, sí, entonces ordené de menor a mayor las pérdidas y ganancias. ¿Sí? De este lado les dejé dos cosas. Uno, un cuadro que dice que en el comentario dice calcula el VAR por el método de estadísticas de orden. Entonces, ¿qué significa una estadística de orden? Es el mínimo, el máximo, el promedio, cosas así. Entonces, una metodología es la siguiente. Cuentas cuál es el número total de observaciones, calculas el presentil respecto a esa observación y calculas el VAR por estadísticas de orden. Entonces, aquí cuentas. Aquí el percentil va a ser el valor que tienes, el inicial, que es AH5, $259, menos el entero de 0.05 por AH5 y le sumas 1. Eso te va a dar un lugar, 248. Y tu VAR va a ser como de ref AC5, AH5 menos AH6 y 0. 210.39. Esto lo hacemos para América Móvil, para Valmex y para el portafolio. Estos tres numeritos los tienen aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Son iguales, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Estos tres. Y estos dos que ponen aquí. Si es el 99, entonces voy a contar cuántas son. Yo sé que son 259, pero en H9 es cambio, en lugar que diga 0.05, 0.01. Entonces, A5 menos entero de 0.01 por H5 más 1 y tu VAR al 99, ¿no? Estos tres números que están aquí, estos son los que están aquí desde AC6 hasta AE6, ¿verdad? Coinciden perfectamente con estos. ¿Sí lo ven? Sí, Doc. Gracias. Entonces, por eso es de orden, ¿sí? Hace rato les decía, la conclusión es calcular el VAR como dice su manual. Digo, si llevan opción de riesgo con el doctor Salvador, les va a mostrar otras cosas, ¿eh? Más matemáticas, no tanto empíricas como, bueno, no sé, depende qué probabilidad les vaya a dar, si es una binomial. No, sí, me refiero a que un semestre da riesgo de mercado y otro semestre da riesgo de crédito. Sí, entonces puede ser que les toque riesgo de mercado o riesgo de crédito. Ok, entonces voy a terminar con lo siguiente. Aquí de este lado, les voy a mostrar cómo calcular el CIVAR o valor riesgo condicional o expected loss o expected shortfall, en español déficit esperado. Eso se les dejé, ¿verdad? Para consultas sobre todo esto, le dan clic a este vínculo y es un documento del 16 donde dice cómo elegir. No quiero en inglés, quiero el español, no me lo da. Entonces, aquí en español, en inglés está todo esto, ¿no? Lo que dicen aquí es que dice, en este documento usan la amenaza estocástica para las consecuencias de moverse del VAR al expected default desde una política de riesgos, en el sentido de que comparan el VAR al 99 y el expected default al 95.75, es decir, contemplan que el VAR al 99 y el CIVAR o S al 97.5 son dos medidas de riesgo que están de acuerdo con la regulación de
adecuación de capital, es decir, sobre índice de capitalización. Entonces, eso lo sugiere Basilea 3. Entonces, moverse del valor 99 al CIBAR al 97.5 tiene efectos en términos de cantidad y cualidad en los requerimientos de capital hacia los bancos. Y de acuerdo al comité de Basilea, dice que el comité cree que moverse del 97.5 al relativo al 99 para el VAR es apropiado. Entonces, dice, dominancia estocástica, región de capital, en cambio, los cambios que dicen en su Basilea 3 sobre el requerimiento de capital bajo la regulación antigua implica que desde una política de riesgo con cualquier utilidad marginal positiva de los requerimientos de capital y una segunda derivada respecto a la versión de riesgo, se prefiere hacer eso, ¿no? Dice, dominancia estocástica examina si los rangos de los resultados de la función de utilidad específica son uniformes, es decir, sobre los aceros de políticas, ¿no? Con preferencias en las clases consideradas. Entonces, términos prácticos. Hay que calcular el VAR al 99 y el CIVAR o Expectation for al 97.5. Entonces, aquí, por favor, yo ya les dejé esa formulita, ¿verdad? Sí les dejé estas tres, ¿verdad? Ya tienen datos ahí, ¿no? Sí, ya están. Estos también, ¿no? Ah, no, estos no. Esos no, ¿verdad? Sí tienen datos, pero no, Sí, no se hacen fórmulas. así. Fíjense, para hacerlo así, copio y pego. Yo sé que ustedes no lo hagan. Pegar, pegar, pegar especial, valores, aceptar. Ahí está. Entonces, aquí le voy a decir que es número y dos decimales. Ahí está. Entonces, van a agarrar le van a dar F2 y nada más lo van a jalar hacia su derecha y le van a dar F9. ¿Está bien? Si le da lo mismo camino, ¿sí? Al 95%. Ahí está. ¿Cómo le hizo? La seleccionó, le dio F2 y luego ¿cómo? Sí. Entonces ahí no tienen nada. Tienen valorcitos, esos que están aquí, ¿no? Entonces, Sí, le dan F2. Ahí está, es la fórmula, ¿no? Nada más sí. aquí en la celda H13, hacia la Ah, derecha, y F9. ok, gracias. Acá también, en la celda H14, hacia la derecha, y F9. Esta, hacia la derecha, y F9. ¿Sí? Entonces, calculamos el VAR y al 99, y nada más quiero compararlo, estas tres, para el 97.5. ¿Qué dice la fórmula? La esperanza de las pérdidas, tales que sean menores que tu VAR. Entonces, para el 97.5, promedio sí, el vector de AC5 hasta AC263, al caso de América Móvil, es menor que, hasta acá, que es el criterio, que Percentilink. Entonces, todo esto que aparece aquí es tu VAR. Dice 2.5%, ¿no? Aquí. Entonces, aquí, por favor, vean, te da 275.28. Tu VAR al 99, según lo que calculamos con la función percentil,
es 257, 538. Ah, ese no lo tienen, ¿verdad? Ese no lo tienen, ¿verdad? No. ¿No? Este sí, ¿no? Déjame ver. Percentilink 1.99. Ok, sí está bien. Entonces, este por favor póngalo ahí. Si me siguen tantito. Es, me borrar este. F8. ¿Cómo calculo el bar al 99? Acá lo puedo hacer. Aquí nada más cambia 1 menos 0.99, pero lo voy a hacer acá para que noten y comparemos esta cantidad que nos va a dar con esto. Entonces, en AC3, póngale igual percentil inc. ¿Está bien? Ahí vamos. Seleccionan desde AC5, control shift flechita hacia abajo, coma, 1 menos 0.99. ¿Está bien? Percentil inc. Percentil inc. De AC5 hasta AC263. ¿Está bien? 1 menos 0.099. Sí. ¿Sí? Ok. O sea, aquí no estoy fijando nada. Nada más quiero que recorra sobre la columna AC, AD y AE. Entonces, esta nada más recorren hacia su derecha. Y le dan F9. ¿Sí? Ahí está. Entonces, dice aquí el documento, hay que moverse hacia acá para requerimientos de capital. Este documento ya es del 2016. Ahorita creo que van en Basilea 4, aunque aquí en México no lo han implementado todavía. Algunos sí, otros no. Y aquí como nota al pie. En la parte práctica, por lo menos hasta donde yo me quedé, es lo siguiente. Para fines de reportes hacia las auditorías que tenemos que, bueno, yo en ese momento sí, bueno, las auditorías, te piden que reportes o hagas tus cálculos con tus modelos que dice la regulación con simulación histórica, pero puedes hacerlo también con modelos internos. Y modelos internos va más allá de esto, es decir, en lugar de hacer simulación histórica, haz una simulación histórica ponderada a través de promedios móviles exponencialmente ponderados para la volatilidad o hacer otro tipo de cálculos con valores extremos y así. Esos son modelos internos. Y lo otro son los modelos con explicación, que es el VAR, por simulación histórica, al 99%. Entonces, estos números que aparecen aquí, compárenlos con los que tienen aquí. ¿Sí? Entonces, tiene sentido lo que dicen ellos. Es decir, en lugar de calcular el VAR 99, calcula el CIVAR al 97.5 para requerimientos de capital. ¿Sí? Y esa es una primera parte. La segunda, como dice aquí, si a ustedes les toca estar aquí en la parte práctica, calcula el VAR y el CIVAR como dice el manual. Ya si están en la parte académica, pues lo que diga el profesor, digo entre comillas, porque eh, uno toma muchas clases, teorías, y a la hora de bajarlo a la parte práctica, pues es donde uno, por lo menos yo siento que uno aprende. ¿Está bien? Entonces, ¿dudas, preguntas o inquietudes sobre este primer modelito? No, vamos bien. ¿Sí? ¿Tú sí lo viste en la licenciatura, Moisés? Modelos así programados, no. Es que yo veía como pura parte teórica. Ajá. Eh,
Sí, sí, sí. Entonces, para la siguiente, vamos a ver el modelo de varianza-covarianza. Entonces, les voy a pedir que lean la siguiente parte del documento, que es la siguiente. Van a, independiente de la parte teórica, que es esto, van a leer esta parte del 4, que es el que vamos a ver. Esta es una fórmula tal cual, que está aquí sintetizada en la fórmula 12. Lo que vamos a hacer allí es calcular la matriz de varianza-covarianza, calcular los pesos, el nivel de confianza, la media, multiplicar la porción de tiempo por la posición. Y eso te va a dar tu bar por método paramétrico. Y lo que vamos a hacer es calcular los rendimientos, calculamos los pesos, las variaciones, la volatilidad y la del portafolio, que es aquí donde entra la parte bonita, que es decir, cómo calculas la volatilidad del portafolio por este método, y es este que aparece aquí. Además, calculas la matriz de varianza-covarianza, que es esta que está aquí. Calculas el VAR y vamos a llevar a la conclusión y calcular el VAR por este método o calcularlo con la inversa de la función distribución nos va a dar lo mismo. In.norm, ¿con qué probabilidad? ¿Con qué media? ¿Y con qué dirección nos va a dar? Ese número que aparece aquí son iguales, ¿no? Con la fórmula, que es esta, o con definición, que es esta, que aparece aquí, ¿sí? Entonces, léalo y lo vemos la siguiente semana. Listo, déjenme detener la grabación.